Bienvenidos a su programa Viviendo Mejor con Marta, un espacio de aprendizaje a través de conocimiento de uno mismo, una revisión de temas que acontecen en tu vida cotidiana y te da la oportunidad de mejorar tu calidad de vida, encontrando el camino hacia tu plenitud de ser. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Vivir Mejor con Marta en Orbe Promo. Pues hoy con una sorpresa tenemos aquí a una invitada muy especial, muy preparada. Ella tiene su doctorado en educación especial, es una colega muy estudiosa, es muy competente en lo que hace y la verdad estoy muy orgullosa de presentarla esta noche. Gracias, Oliva, por estar aquí, la doctora Oliva. Quiero hacer pues su presentación y lo voy a pasar aquí a través de esta lectura, ¿ok? A ver. La doctora Oliva Posadas Figueroa tiene doctorado en Educación por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, maestría en la Educación por la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Educación Especial, en atención a personas en situación de discapacidad. Es instructora ponente de cursos, talleres y conferencias en el Departamento de Educación Continua de la DEC, de la Facultad de Psicología, en la Universidad Autónoma de México, y de la misma forma ha participado en televisión en el programa Mirador Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la maestría en Educación en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, en diversas asignaturas, donde ha dirigido y participado en diversos proyectos educativos como coloquios, seminarios, exposiciones, así como moderadora de mesas de debates con temas relacionados a educación y educación especial. De la misma manera, ha dirigido diversos trabajos de investigación como tesinas, tesis, licenciaturas y maestrías, instructora de cursos también, de talleres y asesorías en el área de SINADEP, de la Secretaría de Educación Pública en los Servicios Educativos Integrados en el Estado de México. Es fundadora y miembro activo de la campaña de labio y paladar hendido en Metepec, Hidalgo, y es directora e instructora de la consultoría Metaproyección Educativa. De forma significativa, contribuye en asesorías y para personas que se forman como docentes, directores y supervisores, generando proyectos interactivos en los alumnos con diferentes niveles educativos. Sin lugar a dudas, sus áreas de interés pues tienden a la temática de la educación y la educación especial y bueno, estos aspectos metodológicos que lo incluyen. Pues bienvenida, doctora Oliva. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros porque pues los niños son la base de esta sociedad, son ese milagro que llega a los hogares para brindar la oportunidad de crecimiento, de alegría, de sonrisas, de tolerancia, de reeducación de los padres. Bueno, los niños son realmente una oportunidad de futuro, es una vista al futuro con ellos y pues bienvenida. Te agradezco muchísimo que te hayas dado el espacio para estar acá. Muchas gracias a ti, Marta. Es un gusto participar en tu programa. Gracias. Me siento muy contenta, me siento muy agradecida contigo porque me das la oportunidad de poder expresar estas condiciones tan diferentes que se muestran cuando hay niños con alguna situación en especial, ¿no? Te diría, no sé cómo llegué a educación especial, pero creo que era mi misión de vida. Uh-huh. Y lo he hecho de una manera muy, muy acertada y con la intención de apoyar a los que necesitan apoyo. Claro, sí, es un área que requiere especialistas preparados, comprometidos y bueno, no solamente basta la intención en este tipo de cuestiones. Hay veces que con la intención dices, ¿sabes qué?
yo le pongo aquí entusiasmo, aprendo y ayudo o hago, colaboro, pero en este caso es tan importante veras tener personas como tú que estén realmente comprometidas con el estudio, con la detección de estos temas, porque a veces no nos damos cuenta, están los niños en la escuela y nosotros como papás no vemos, ¿no?, que está surgiendo un tema de desarrollo, un tema de aprendizaje, y a veces nos encontramos pues con esta situación en la cual pues los papás parecieran no ver esta circunstancia y no saben cómo detectar a veces esto. No sé cómo has vivido tú esta parte, que tienes varios años, cuéntanos en tu experiencia. Pues aquí es una condición muy importante. El papel de los padres de familia es significativamente alta, es potenciadora hacia identificar si un niño tiene problemas o no. Y efectivamente, no sé actualmente qué está ocurriendo con las familias que no reconocen que hay una situación diferente o problemática en sus hijos. Lo que sí me queda claro, y por la experiencia te lo digo, que hay muchos problemas en las familias cuando los niños son identificados con alguna situación en particular. Uh-huh. Y en una situación en particular me refiero a que es el contexto escolar los que empiezan a identificar cuando algo está ocurriendo. Los procesos que identifica un maestro son muy importantes. Uh-huh. Entonces, los maestros tienen mucha experiencia para saber si los niños tienen conocimiento, tienen habilidades o tienen destrezas que corresponden a una situación de grado escolar y de etapa de edad. Pero cuando esto no se está cumpliendo en un niño, los principales indicadores son los referentes de cómo va aprendiendo en la escuela. Entonces, un maestro puede pedirle a un padre de familia que observe una situación particular en el niño. Y por experiencia te puedo decir, y por comentarios de padres de familia, que estos señalamientos de los profesores son desde edades muy tempranas. Desde el preescolar, o que tienen una interacción ya más sistemática en un ambiente escolar. Y hay padres que los dejan pasar esos comentarios y no se dan cuenta que el problema se empieza a agudizar. He tenido experiencias con padres que le digo, oiga, ¿nunca le comentaron que el niño tenía problemas para aprender? Y me dicen, sí, desde preescolar. Y estamos en quinto de primaria. Sí, entonces le digo, ¿y por qué no escuchó al maestro? Es que pensé que iba a pasar. Sí, Oli, esto que mencionas es, híjole, yo creo que es muy continuo, se da continuamente en las escuelas, porque te digo, bueno, yo trabajé alrededor de 14 años con niños, y al estar reportándolo para el papá es un poco difícil el reconocer esta diferencia de su pequeño con el desenvolvimiento de los demás. Sí. O sea, es sumamente difícil, y además no comprendemos pues muchas implicaciones, el papel que tengo, o sea, no sé qué es lo que realmente a ellos les impida ver esto, Liz. ¿Qué pasa ahí? Es algo muy importante porque son las expectativas que tienen los papás sobre los hijos, ¿no? ¿Qué le voy a depositar a mi hijo y que quiero que sea el mejor? En el psicoanálisis hay una parte muy dramática que dicen que los papás, cuando tienen un niño en una situación difícil o diferente, tienen que matar en su mente, en su expectativa, al niño sano para empezar a vivir con el niño que tiene. Ay, qué fuerte eso. Sí, que dice. Es muy fuerte. Sí. Y sí está explicado por los psicoanalistas. Es decir, yo me he enfrentado a situaciones, y te digo, me he enfrentado porque, oiga señor, su niño me está presentando esta dificultad y es importante que revisemos con otros especialistas, hagamos un chequeo neurológico, y los papás dicen, no, ¿cómo cree? Mi hijo no tiene ninguna situación de esas y no lo voy a canalizar. Sí. En otras partes, cuando tú empiezas a platicar con relación a ellos de que hay una situación que no está bien construida,
y que necesitan apoyo extra o otra revisión por especialistas, los cambian de escuela. Como si el problema fuera la escuela. Exacto, porque fíjate que además, o sea, es tanto esto no veo, que entonces me conflictúo con los profesores, con las personas que están a cargo del cuidado de los niños, ¿no? Y bueno, cuando te pones del otro lado, dices, bueno, igual, pues puedo ver a tu hijo si tuviera solamente a él, pero cuando tienes 25, es realmente difícil, ¿no? O cuando tienes 12, no llamemos 25, con 12 que tengas ya, es muy difícil atender específicamente las atenciones o las necesidades de un solo pequeño, sí, ¿no? Entonces salen enojados con la institución. Sí, se molestan muchísimo. No puedo verlo, ¿no? Y esto está pasando desde como 10 años para acá, de que a los papás les cuesta mucho trabajo aceptar la condición de sus niños. Y en este sentido no es solamente que les cueste trabajo, sino que dejan pasar tiempo para la atención inmediata de esta situación. Y digo problemas de aprendizaje porque es lo más común que se observa en las escuelas, ¿no? No aprendió a leer en su tiempo y en su edad. He encontrado niños que están en sexto y no pueden leer, no saben leer. Y los procesos matemáticos, la lógica matemática nos habla mucho de ese desarrollo de aprendizaje. Cuando empezamos a averiguar qué es lo que está pasando, y al entrevistar a los padres de familia, ¿tuvo alguna situación? Una de las principales preguntas es saber si tuvieron alguna situación en el nacimiento, antes del nacimiento o después del nacimiento. Y muchos datos de niños con problemas de aprendizaje se localizan precisamente ahí, ¿no? Un embarazo, un parto tardío, un sufrimiento fetal, factores predisponentes que al especialista le dan datos de que algo pasó y que interrumpió ese desarrollo natural que se presenta en los niños, ¿no? Hay niños que son tienen características muy normales, caminaron a tiempo, hablaron a tiempo, pero ya cuando empiezan en una relación de conocimientos, es cuando ya empezamos a identificar situaciones importantes. Sí, ahí fíjate que, Oli, justo te iba a preguntar cómo es que ellos pueden empezar a detectar. Yo sé que es un tema amplísimo y pues, bueno, a ti te ha costado estudios y estudios para poder detectar, ¿no? Y lo mismo a mí, ¿no? O sea, yo digo, te digo, esos 14 años fue de observación y de ver estas diferencias entre el comportamiento de muchos pequeños. Pero, por ejemplo, lo esperado es que siempre los papás detecten, no sé, en el desarrollo desde que nacen a los 6 meses, la sentada del pequeñito, al año la caminada, no sé, a los 2 años el control de esfínter, seguimiento de instrucciones, la comprensión de estas órdenes, ¿no? El lenguaje. O sea, estas primeras interacciones o estos primeros tiempos esperados en el desarrollo a veces no se dan, e igual para ellos es así como, pues a lo mejor al rato, ¿no? En el lenguaje, sí, que tú dices, pues 4 o 5 años ya de tener cierta fluidez en su desenvolvimiento, en su socialización, en el lenguaje, y a veces nos percatamos que no lo hay, ¿no? Para los papás es muy normal ese desarrollo. Un indicador importante para los padres, si tienen otros hijos, es observar cómo fue el desarrollo de esos hijos y cuál es el desarrollo del niño que está presentando alguna situación diferente. Okay. Y son... Es una manera de detectar, sí, papás. es una manera de detectar. Yo tuve un hijo antes, caminó perfectamente bien, no tuvimos problemas, entró perfectamente bien a la escuela, nunca nos hicieron ningún reporte. Tengo un segundo hijo, donde ya presentó un retraso para la marcha, un retraso neuromotor, un retraso psicomotor, y entonces entra a la escuela y ya me están reportando cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese es un primer parámetro. Otro es la situación de estos impactos de nacimiento, donde hubo sufrimiento fetal o hipoxia neonatal, y es que nació moradito, ¿no?
Y entonces nacer moradito es una falta de oxígeno. Entonces le dijeron algo los médicos, me dijeron que tenía que recibir estimulación temprana, por ejemplo, ¿no? O que tenía que hacer un chequeo para ver cómo se iba desarrollando. Entonces, esas cosas que parecen muy cotidianas, muy comunes, son indicadores importantes para los padres de familia. Que hay que tomar en cuenta, decir, ok, no fue como, pues todo es normal, ¿no? Sí. O sea, tuvo esto, pero no pasó nada. ¿No? Otra parte muy importante, esta prueba tan significativa que es el APGAR. Entonces, oiga señora, ¿y usted sabe cuando nació lo evaluaron? Hay una prueba que se llama APGAR y a ustedes les dicen qué número corresponde. ¿Qué calificación? Es que sí recuerdo, creo que me dijeron 7, entonces ya empiezan a ver como situaciones importantes. Claro, de preguntar, ¿no? ¿Por qué 7? ¿En qué salió bajo? Sí, ¿no? ¿O qué le dijeron? No, me dijeron que lo observara y que en un determinado momento fuera, ¿no? O que buscara un lugar. Aquí en México, y tenemos que ser muy claros, se manejan 4 tipos de discapacidades. La discapacidad intelectual, que es la más difícil de investigar porque luego se equivocan mucho con problemas de aprendizaje. Esa sí necesita una valoración psicológica a través de métodos y pruebas específicas para detectar si existe un problema de discapacidad intelectual. La discapacidad visual, que tiende a ser, entre comillas, obvia, la discapacidad auditiva y la discapacidad motora. Son 4, no hay más. En otros países se manejan otras condiciones de discapacidad. Sí. 4 tipos de discapacidad, papás, pongan mucha atención en esto: la intelectual, la visual, la auditiva y la motora. O motriz. Entonces, ellas sí tienen sus particularidades. Entonces, hay muchos niños con parálisis cerebral que está lesionada su área motora. Y a veces tienen elementos muy significativos, pero eso ya los determinan mucho los neurólogos o los médicos, ¿no? Oli, por ejemplo, yo también me he percatado que en esta temporada, en esta época, están surgiendo muchos casos de TDAH para todo. Dicen, es que tiene TDAH, es que tiene autismo o tiene, no sé, algún otro tipo, porque hay varios tipos de autismo. Y muchas veces no lo detectan los papás. Y no sé si pudieras platicarnos, y también, quiero invitar al público, gracias por los que se van integrando en Facebook. Ahorita vamos a ver estos saluditos. Los que tengan preguntas, vamos a aprovechar a la doctora ahora que está aquí con nosotros, porque de verdad es una persona súper competente, de verdad, de mi total admiración. Entonces, ustedes, si tienen preguntas, por favor, pueden hablar al 5584 11 40 85, que es el teléfono de cabina, o los que están en Facebook pueden mandar el mensajito y ahorita mismo lo contestamos. Pero, doctora Oli, si puedes decirnos... Con confianza, ¿no? Claro, si puedes platicarnos un poquito, ¿qué pasa con estas características de los chicos y cómo los papás pueden detectar eso? Y también que nos platiques qué pasa cuando se les notifica a los papás, por ejemplo. Ese sí es un drama. Bueno, mira, la educación especial ha evolucionado mucho. Entonces, hay ciertas definiciones que sí tenemos que combinar varias especialidades para definirlas. Tal vez una de las más importantes son los trastornos de déficit de atención, los trastornos de déficit de atención, porque hay otra parte que son problemas de conducta. Entonces son diferentes. Sí. Y tenemos todo este aspecto de trastornos generalizados del desarrollo, donde se incluye perfectamente el autismo y otras circunstancias que no están particularmente descritas. Entonces, depende mucho de las características que presente el niño y de los ambientes donde se desarrolla. Podemos tener niños de un aparentemente desarrollo normal, pero que la maestra nos dice, es que no habla, no se puede explicar. Yo le doy una instrucción y se me queda viendo.
Y de repente tú empiezas a investigar y empiezas a hacer anotaciones y empiezas a ver cómo se desenvuelve en la escuela y te das cuenta que el ambiente familiar pues hay muy poca estimulación oral o que hay muy poca estimulación al lenguaje, pero eso no quiere decir que tenga problemas. Exacto. Ay, qué importante eso que Sí. dice Soli, porque fíjate, nosotros, bueno, en Semiología de la Vida Cotidiana tenemos un modelo que se llama heptagrama y marca 7 tipologías primordiales. Y entre estas 7 características o tipologías hay el niño que es agudo, digamos, ¿no? Un agudito, y nosotros ya estamos visualizando al niño agudito que tiene mucha energía, que es inquieto, que está bla, 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 o sea, platicando, hablando, inquieto, con una gran descarga de energía, o tenemos al energético que no lo paras, que es líder, que anda moviendo a los niños, se sube, se trepa. Y de pronto dices, bueno, es que para muchas personas podríamos hablar de que este niño es hiperactivo, pero realmente hay características muy específicas en cuanto a su desarrollo, su desenvolvimiento, sí, su si te contexto. escucha, ¿no? Lo que comentábamos en algún momento era que nos empezamos a percatar de que, pues, aunque le hables por su nombre, no te está oyendo, él está en su mundo, Sí. estas conductas ritualísticas que tú dices, pues, como por qué se pasa dando la vuelta media hora en un rincón Sí. y corre solito, Sí. y es inquieto, pero no interactúa con los otros. Y entonces estos detalles que son tan importantes y que parecieran como cotidianos. Sí, como que no ¿No? pasa nada. o Entonces, se van a pasar en un determinado momento. No todos los niños pues pueden presentar problemas de desarrollo. Sin Sí. embargo, hay características muy pronunciadas Sí. que son como estos que mencionábamos, ¿no? Sí. O que nos puedes hacer Sí, favor de estas partes ampliar. son muy significativas. Ajá. El contexto, cómo trabaja. Y tal vez aquí es un rol principal de la familia. ¿Qué tanto van estimulando a los Exacto. niños? Sí. Son padres o familias que tienen una alta estimulación a través de canciones, lenguaje, hablan, están alimentándonos y les están diciendo, mira, te estás comiendo una rica manzana, esto es una manzana, huélela, tócala. Eso es estimulación, llega perfectamente bien al sistema neurológico, y en ese sistema neurológico el niño se va percatando de su medio, ¿no? Okay. Hay niños que tú puedes decir, oye, tiene un problema de aprendizaje severísimo, tú no sabes, no habla, no se comunica, nada más te ve a través de los ojos. Y empiezas a investigar y la mamá le habla muy poco. Y el padre se va a trabajar todo el día y cuando llega en la noche pues ya lo encuentra dormido. Sí. Una cosa muy común que de veras es impactante es que a veces hay niños que entran a la guardería a las 7 de la mañana y salen de la guardería a las 7 de la noche y entran dormidos y salen dormidos. Entonces, estas características afectan mucho su desarrollo. Claro. Pero eso no quiere decir que haya un problema, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí. Es decir, no todos los niños tienen problemas, pero hay que saber qué los está causando. Exacto. Otra de las condiciones también muy importantes es que si hay un señalamiento por algún agente externo, principalmente la escuela, los papás lo escuchen, porque a veces no consideran esta situación. Oiga, es que su hijo, siento que se le olvidan mucho las cosas, ¿no? Y no, pero en casa lo recuerda, es que aquí no, ¿no? El concepto de conocimiento son métodos específicos que dan las escuelas. Y es cuando la escuela está trabajando con un desarrollo neurológico óptimo, que hay una edad y un desarrollo neurológico que permite que el niño vaya accediendo a esos conocimientos. Los primeros años escolares, todo el preescolar es estimular todo este desarrollo neurológico, empieza a preparar el cerebro para que este cerebro empiece a entender métodos más complejos, ¿no? Como el proceso de la lectoescritura, que en algunos momentos puede ser un proceso muy natural por el bagaje que ya tiene el niño del preescolar, pero en unos momentos puede ser una situación problemática. El niño no entiende el código del proceso de la lectoescritura.
Okay. Entonces, eso altera mucho los procesos de aprendizaje. Entonces, hay que ver, hay por ejemplo niños que yo conozco de 3, 4 años con serias dificultades de lenguaje, pero una vez que entran a la etapa preescolar, sí, se desarrollan de una así, manera tan rapidísima, tan increíble, dan saltos sorprendentes, sí. Y dice uno, es lo que me faltaba, es decir, ese contexto social con los iguales, exacto, es muy importante. Pero cuando estos iguales, estoy con mis iguales y de repente siento un desfase, es en ese momento donde tenemos que poner atención. A eso es lo que haría la diferencia, Oli, porque fíjate, o sea, aquí lo importante y lo interesante es ver de qué manera, o sea, yo sé que es difícil, pero de qué manera, qué rasgos podrías tú poner, decir, de aquí puedo diferenciar que es contextual y de aquí puedo diferenciar si hay que, o sea, obviamente habrá que hacer, llevarte a ti como especialista, o buscar a algún especialista acerca de sus áreas o donde viven, ¿no? Pero, ¿qué serían esas características que pueden separar o diferenciar? ¿Cómo me puedo basar yo, papá, en decir, a ver, ojo, esto no es normal? Puede ser contextual si tú no convives con el niño, si no platicas, si no hay estimulación, si no hay más niños a su alrededor, vive en un mundo de adultos, si no te bajas a jugar la parte motriz, el lenguaje, la interacción emocional también es importante. Pero, ojo, si no presenta esto, entonces tienes que creerle, ¿no? A la gente, o incluso tú empezar a buscar ayuda. ¿Qué está pasando? Una de las partes muy importantes que debe de ver la familia es cómo el niño resuelve las tareas. Okay. Esa es una gran diferencia. Y es el momento del caos, ¿no? Del llanto, de que sacan la chancla y no sé qué porque no pueden, ¿no? Sí, pero las tareas no quieren, o las actividades, ¿no? Ajá. Entonces hay niños, por ejemplo, que observas que tienen un proceso en la marcha, ¿no? Es importante que un niño gatee, muy importante, y eso está completamente establecido por este desarrollo de las estructuras neurológicas. Okay. Esa decusación piramidal es muy significativa. Pone el niño, a los 2 hemisferios a trabajar. Sí, ¿no? Pone, ¿no? Entonces, este es un desarrollo normal, pero sí necesita ser estimulado, ¿no? Hay mamás que se sienten muy contentas porque mi hijo no gateó. Mi hijo no gateó y no se ensució y todo. Ese también es un indicador importante, porque el niño no le permitió al cerebro esta elasticidad o esta flexión para que fuera esas estructuras madurando y le permitieran acceder a otros conocimientos más complejos. Si después de ese salto de gatear, saltan a la marcha, y ellos pueden diferenciar perfectamente cómo poner el pie o los brazos para hacerlo. Hay niños, por ejemplo, que tienen mucho terror, están paraditos y de repente no quieren caminar y se angustian porque no pueden caminar. Pero una vez que tienen la marcha y tienen ese dominio y el cerebro ya está acostumbrado a que el niño tenga la marcha, empiezan a correr. Y después empiezan a utilizar objetos como el triciclo, como el patín del diablo, o una característica que me fascina de los niños es cuando empiezan a saltar en un pie o a saltar las cuerdas. Cuando no pueden hacer eso, entonces tú tienes que poner atención. Esas son las partes significativas. Exacto. Y también la parte de la socialización, ¿no? Esta parte de no socializo, y yo pienso que mi niño le gusta jugar solo. Entrevisté a una madre de familia con un niño con desarrollo más atrasado que los niños normales, y me decía: maestra, noto que no puede subir las escaleras con esta continuidad de los pies, ¿no? Noto que de repente me come con un brazo o agarra los utensilios con un brazo y luego con el otro, con una mano. Esos son los momentos cuando el papá ve esas tareas que no cumplen un proceso natural. Es ahí donde podemos poner atención, ¿no? Y es cuando se empieza a ver la diferencia. Te puedo decir un niño que no sabe hablar o que se equivoca con las letras, esto de decir globo o príncipe o perro, y te dicen otras cosas. Claro. Pero entra a su grupo con sus iguales y de repente da un salto de un mes y te puede decir globo y te puede decir perro. Entonces dices,
es el contexto que está favoreciendo para que su cerebro vaya estructurando las características particulares que le van a permitir acceder a los aprendizajes. Excelente. Pues muchísimas gracias por esta primera parte tan interesante, sí, y creo que muy alumbradora para todos los papás que nos están escuchando. Tenemos aquí algunos mensajitos que vamos a ver al regreso de un corte. Y bueno, para que nos sigas ilustrando al respecto de qué pasa con esas familias y con estas pérdidas de alguna manera que también se convierten en eso. Sí, tenemos que hablar de ello. Claro, gracias. Volvemos. ¿Terminaste con tu novio o novia y no sabes qué hacer? ¿Perdiste a alguien muy importante o no encuentras el sentido a tu vida? ¿Vives en estrés? ¿No encuentras tu camino? ¿No te sientes plena? ¿Tienes duelos inconclusos o has generado codependencia de algún tipo? No lo pienses más y agenda tu cita. Siempre hay solución. Estamos para apoyarte. Busca en Facebook Plenitud de Ser o llama al número 55 65 21 49 69. Puedes realizar tu consulta en línea o presencial en Uruapan número 7, cuarto piso, Colonia Roma. Plenitud de Ser te ofrece consulta semiológica, atención psicológica integral, atención a niños y jóvenes, terapia de contención, terapias individuales, de pareja o familiares, constelaciones familiares y más. Encuentra mayor plenitud en tu vida y asiste a consulta con la semióloga y psicóloga Marta Elena Lomas García, con más de 20 años de experiencia en consulta, guiando a personas hacia su realización personal, ayudando a elevar su nivel de conciencia y con ello la calidad de tu vida. Pues ya estamos aquí de vuelta, ahora que se nos hace cortito el tiempo con esta visita de la doctora Oliva. Muchísimas gracias. Vamos a dar unos mensajitos, unas preguntas que tenemos aquí de nuestro auditorio que nos está sintonizando por Facebook, pero recuerden que también pueden hacerlo en todas las demás plataformas de Orbe. Ok, aquí tenemos a Ariane Cotera. Saludos, Mar, desde Iztapaluca. Saludos, Ariane. Verónica Tizala Andrade. Saludos a ambas, de Emily y de ella. Vero, un abrazo, un abrazote para ambas. Anita Solís, muy bien, muy buen tema, felicidades, abrazos, mi vida, un abrazote donde estés, mi corazón, y para toda la familia también. Saludos. Silvita Díaz, saludos desde Guadalajara, hermosa, excelente tema. Muchísimas gracias, mi chivis, todo nuestro cariño para allá, para Guadalajara. ¿Podrían tocar el tema ella misma? Dice, ¿podrían tocar el tema de los niños que se diagnostican con el síndrome de PAS? PAS, ese síndrome, no, ok. Pero podemos hablar de los síndromes. Claro, de los síndromes, perfecto. Ok, y aquí hay otra pregunta también de Miguel Consejero Ortiz, gracias por sintonizarnos, allá un besote, ajá. ¿Cómo detectar tempranamente un cuadro autista? Y bueno, después viene Leticia Espinosa, saludos, mil bendiciones, gracias por la invitación, Leti, aquí estamos para ti, encantada de que estés acompañándonos. Silvia Díaz, ¿qué tipo de terapia o trabajo se hace para los niños que son diagnosticados con PAS? Si nos pudieras, Silvita, decir ¿qué quiere decir las siglas de PAS? Para que a lo mejor ella lo conoce con otras siglas, ¿sí? Miguel Consejero, saludos, qué buen programa, muchísimas gracias, besos más para allá. Ruth Rivas Aguilar, me está encantando este tema, qué bueno, Ruth, donde estés, te mando un abrazote, estoy fascinada de que nos estés sintonizando. Y saludos a todas las chicas, por favor. Silvia Díaz, tengo entendido que son niños altamente sensibles. Ok. Ajá, sí, de acuerdo. Uh-huh. Sí, se está dando ahorita mucho esta parte de la hipersensibilidad. Sí, sí. Pero tenemos aquí, pues son parte de los mensajes, mi querida doctora Oli. Si gustas, sí, podemos, claro. Pues a lo mejor con la primera pregunta, que es,
cómo detectar tempranamente a un niño autista, y después nos vamos a los síndromes, y después pues ya hablamos otra vez de las familias cuando están siendo Bueno, una de las características del síndrome autista es que tienen una falta de comunicación social. Eso. O sea que lo que comentábamos, que no socializan desde pequeñitos. Socializan. Hay una dificultad, hay 50,000, pero esa es una importante, ¿no? Y tal vez las primeras características es esa comunicación que se tiene con la madre o con el padre, ¿no? Es que me di cuenta de que cuando le hablo no me mira a los ojos, o está distraído con su sonaja o con algún objeto en particular. Entonces, esos son los primeros señalamientos. Una madre y un hijo están conectados desde el embarazo, a menos que haya una situación de rechazo por parte de la madre. Y eso genera otras circunstancias, y no precisamente problemas de aprendizaje. Entonces, la madre y el hijo siempre tienen una comunicación estrecha. El niño responde a la voz de la madre, a los cuidados de la madre, y hay una interacción, ¿no? Esta parte donde la madre se empieza a comunicar, lo acaricia, lo toca, siente una correspondencia a través de la mirada y a través de los contactos físicos. Cuando un niño presenta un cuadro inicial de autismo, inicial precario, tendremos que descartar muchísimas cosas, pero es esa comunicación precisamente con el primer cuidador, la madre. Incluso el contacto visual, ¿verdad? Sí, es indispensable saberlo. Y esta parte, bueno, que a veces llama la atención, que le estás llamando por su nombre y no voltean. No voltean. No así como que, ¿quién sabe quién habla? ¡Ey! Miguel, ¿cómo estás? Les cuesta trabajo mucho el mantenerse mucho en contacto con lo abraces o que no, mucho tiempo no esa es la primera condición. En tus brazos. Y ya cuando uno empieza a ver esa situación, entonces ya puedes determinar con los padres de familia que vayan con un especialista indicado en autismo. Hay autismos que se identifican en edades muy altas, ¿no? Así como que a los 9 años, 8 años, ¿no? Tengo el caso de un niño que ahorita es un niño que responde muy bien a las condiciones educativas, pero fue la escuela regular quien empezó a ver cosas que no eran comunes en sus pares, y entonces ya elaboramos una construcción a través de varios especialistas, y el indicado fue el que diagnosticó que presentaba autismo. Pero se empieza a observar con diferentes situaciones, muy poca relación con los amigos, muy concentrado en ideas específicas. Hay señales también, hay una película muy bonita que se llama Bailando con Ángeles, y es esta característica de que muchos niños autistas caminan de puntitas. O juegan con objetos inanimados que solamente están creando ellos. Entonces, o tienen conductas ritualísticas que decíamos, ¿no? Como el de hecho ritual, de dar vueltas y en un solo lugar, ¿no? Y es el especialista, el neurólogo, el psiquiatra, quien determina estas condiciones, cuando ya se reúnen un sinnúmero de características para definirla. Entonces, no hay un autismo igual, nunca. Cada autismo tiene sus propias características. Que hay varios tipos de autismo, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante y muy actual, porque esta parte se ha incrementado mucho. Ya es, por lo menos en una escuela, ya encuentras un niño con características autistas. Asperger, de hecho, creo que se considera un tipo de autismo. Es un tipo de autismo, Asperger. Y a veces el desarrollo normal se muestra interrumpido. Yo he entrevistado a madres de familia donde me dicen, es que hasta los 3 años su desarrollo parecía normal. Hablaban, caminaban, jugaban. Y de repente hubo una interrupción y dejó de hablar. Y efectivamente no tienen comunicación oral con los demás, ¿no? Yo tenía Pero eso es posible. Sí. Ahorita que lo estás comentando, ¿no podría deberse a algún traumatismo de tipo emocional que pues haya encapsulado, coartado esa fase del desarrollo del lenguaje? Que es la parte donde la ciencia está trabajando mucho, porque no se encuentran características anatómicamente neurológicas que puedan decirte que hay un problema de autismo.
no se encuentran, ¿no? Como también los no hay trastornos, descarguitas que salgan en el electroencefalograma y así. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, estas circunstancias son los que te tiene que reunir un grupo multidisciplinario y poder definir qué es lo que está ocurriendo. Y es decir, el tener un diagnóstico de un autismo para los padres de familia es difícil, ¿no? Entonces, esas condiciones son las que tenemos que evaluar a través de valoraciones de un grupo multidisciplinario. Y ese grupo multidisciplinario va a decir, bueno, efectivamente, el niño está cursando por una situación de un desarrollo, un trastorno generalizado del desarrollo, tipo autista, o es una persona con autismo, y esto ya te da la posibilidad. Y claro que hay niveles de autismo, tal vez el más alto es el Asperger, y el Asperger tiene ya condiciones muy cercanas a la norma, entre comillas, o a las condiciones de un desarrollo integral, pero también con características específicas. Y volviendo un poquito a los síndromes, sí tenemos que tener mucho cuidado con la situación de síndromes. Se ha considerado el síndrome Down como una discapacidad. No es una discapacidad. Un síndrome está determinado por todas las características que se reúnen y lo forman. En muchos síndromes se encuentra la condición de discapacidad intelectual como característica. Entonces aquí hay una diferencia entre lo que es síndrome y un trastorno, digamos. Un síndrome está especificado porque es una reunión de 7, 6, 8, 9, 12 características particulares que te hacen decir, este es un síndrome, ¿no? El síndrome Down son características muy particulares de los niños con síndrome Down, y que es tal vez uno de los síndromes más... Pero no está catalogado como una discapacidad. No es una discapacidad. Incluye la discapacidad intelectual dentro de esas características. Ok. Pero entonces, en sí mismo no es una discapacidad. Entonces, incluye una de las características. Pero bueno, es un síndrome Down porque reúne 7 características particulares. Entonces, síndrome Down. Seguramente el síndrome de Paz tiene sus características. Sí, esta es altamente sensible, es lo que me comentaban aquí. Habría que ver cómo se define, cómo se está estudiando el síndrome, porque pasan muchas cosas para estudiar un síndrome y definirlo, ¿no? Hay síndromes que en tu vida escuchas y de repente es un síndrome que ocurre. Es que ahorita está saliendo una de cosas. Sí, impresionante. Sí. Y es la ciencia la que los tiene que explicar. Y una vez que lo identifique, lo explique, la población, o sea, nosotros, los científicos o los especialistas, son los que tenemos que asumir eso, estudiarlo y poderlo aplicar, ¿no? Hubo un tiempo en que hubo una situación de los niños luz, les decía, ¿no? Y son niños luz. Y tú dices, o sea, ¿cómo? Es que ahora ya salieron los cristal y salieron, o sea, y también estos chicos cristal, por las características que presentan, ¿no? Se habla de esta hipersensibilidad justamente, ¿no? Pero aquí hay que determinarlo por la ciencia, por el estudio, por la objetividad, por la condición que se presenta. Tú no puedes suponer absolutamente nada si no hay una comprobación científica y estudiada. Por eso me encanta haberte invitado, Oli, porque yo sé que tú no vas a decir nada que tú no tengas constatado en tu área de trabajo. Sí. Eso me encanta. No es me la saco de la manga y te digo, ¿qué crees? Soy especialista en paz, ¿no? Sí, no. Y tranquila, paz y tranquila. No. Sí se tiene que estudiar. Claro. Sí te tienes que ir a cursos y sí te tienes que escuchar la explicación de otros especialistas para definirlo. Así es. Tal vez la intención aquí para este tipo de situaciones es que puedas dar una adecuada orientación a los padres de familia y una adecuada evaluación a estos niños. Claro, sí, aquí me estaban preguntando que cuál sería el tratamiento para un niño con estas características, pero definitivamente, como dices, tendría que ser exactamente quién lo está diagnosticando primero, porque la persona que lo está diagnosticando con seguridad debe de saber de lo que está hablando, porque si no, no tendría por qué atreverse a decir que es una persona con paz. Y esta persona debe de tener también las habilidades o las herramientas para poder aplicar un tratamiento
a este chico, chica. Sí, estas ¿no? interpretaciones que que ocurren con los niños, porque hay muchas interpretaciones o condiciones que no te explican, ¿no? No sabes qué está ocurriendo, pero sí tiene que tener una explicación. Por ejemplo, era muy usual, o es muy usual, que los docentes te digan que es un niño disléxico, ¿no? Porque equivoca la P con la D o la y se P generaliza. Sí, y es que es disléxico, no pasa nada, no es cierto. Claro. Dislexia es toda una condición particular con una serie de características de percepciones visuales, de percepciones anatómicas, de percepciones que están, no solamente es que equivoque la P con la D, ni que las vea inversas. Ni que las vea inversas o que no las pueda leer. Esa es una característica, pero lo demás, entonces sí te tiene que cambiar la percepción de los fenómenos que vemos en educación. Qué importante. Porque eso sí es muy importante. Y tal vez eso es lo que los padres, es que me dijeron que era esto, sí, pero porque además los etiquetan, pero además, sí. Y dicen, es que me dijeron que mi niño es disléxico y por eso no puede aprender y por eso. Sí. Y entonces no sabes cuál es el origen. Olia, aquí, ¿qué es lo que sucede con los papás cuando la notificación les es dada? ¿Realmente ellos, por qué se vulneran? Sí. ¿Qué es lo que pasa dentro de...? Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, que yo creo que es lo más tranquilo que podemos ver en un hijo, es romper lo más la tranquilo dentro de lo que le puede pasar a mi hijo. Sí, ¿no? Como, no es el incendio, pero sí es algo, es el punto rojo que hay que ponerle atención, ¿no? Claro. Entonces, esa parte los papás no la creen. No sé si es cultural, pero hay un proceso de adaptación y de duelo. Y en esa adaptación tienes que reconocer o darte cuenta de que sí hay un problema y que tenemos que trabajar. Y tal vez el discurso no sea problema, porque en realidad los problemas de aprendizaje no existen, pero esa es otra temática. En realidad hay que poner atención en esa área débil que mi niño está presentando, ¿no? Por ejemplo, a veces padres de familia que no se dan cuenta que el niño necesita anteojos desde edades muy tempranas y el niño está batallando y borra y se acerca mucho el cuaderno y se acerca mucho el pizarrón y entonces los papás así como que es que es maña, es que así era el abuelo o así era el tío, pero no pasó nada. No, en esos momentos hay que poner atención a lo que se está haciendo. No, y un aplauso de verdad muy loable para los papás que sí ponen atención en esto y que aunque les cueste trabajo, porque esto es lógico, ¿verdad, Oli? O sea, realmente es lógico perder las expectativas de que mi hijo pueda llevar un desarrollo normal. Pareciera como que yo no estoy haciendo bien las cosas, yo papá o yo mamá, como que me van a juzgar a mí por que mi hijo no esté aprendiendo, no esté haciendo... y entonces se porta mal, pega, y entonces como que me van a poner la nota mal a mí. Sí. Pero realmente cambiemos esa idea, mentalidad, papás. De verdad que no pasa nada con estas expectativas, simplemente es cambiarlas y si les cuesta mucho trabajo, porque ahorita que dijiste la palabra duelo, qué importante es que ellos puedan comprender que estoy con una expectativa diferente, alta o simplemente diferente de mi hijo y tengo que matar esa idea, esa ilusión, ese ideal, porque no es mi hijo, es un ideal, es una imagen que yo me he construido y aquí tengo a mi hijo que me está requiriendo, necesitando con todo su ser, porque a lo que él se tiene que enfrentar tú no lo sabes, papá y mamá. Él tiene que ir a la escuela y enfrentarse con una mala comunicación con los amiguitos, a lo mejor una llamada de atención o muchas por parte de la educadora o de la maestra porque no pone atención o porque no hace lo que tiene que hacer. Entonces se enfrenta a muchísimas cosas y hacerlo solito es muy difícil. Sí. Así que papás, ahora que se nos fue muy rápido, vas a tener que regresar. Sí, Oli. yo con mucho gusto. Hay muchas temáticas. Sí. Tal vez lo más importante es que si los padres de familia escuchan una maestra, un especialista, un comportamiento que no cheque ni corresponda a la edad de desarrollo del niño, empiecen a averiguar qué es. Un mensaje para ellos y tus redes, porque seguramente que hay muchos papás que pueden requerir de tu apoyo. Yo en la mejor disposición porque claro, adelante. Sí se orienta mucho. Papás, hay un foco rojo, pero no es el incendio.
Entonces, pongan mucha atención cuando haya Ajá. una señal importante, Sí. empiecen a trabajar. Todo se soluciona. Les puedo decir, Siempre hay por solución, experiencia- recuerden. por siempre. experiencia, he conocido a padres que han trabajado desde edades muy tempranas con sus hijos y en la normal, en la profesional, en la preparatoria, ya son niños independientes y autónomos. Entonces, Excelente. con problemas de aprendizaje, ¿no? Sí. Otra señal muy importante es que la discapacidad no es destino. Ok. Hay personas que tienen discapacidades y Ujú. pueden desarrollarse de una manera importante, ¿no? Prácticamente normal, porque Sí, sí. esta parte de la plasticidad, Silvita agradece mucho la respuesta. Hay saludos también de Rosa María Vázquez y de Mari López. ¿Ok? Bueno, ya se me fue, que te estaba diciendo que dieras tus redes para que puedan buscarte, en dónde te pueden encontrar. Pues estoy en Facebook como Olipos, Ajá. OLYPOSS, Ok. y en ese lugar me pueden encontrar. Y si me mandan un mensaje en particular y ahí nos conectamos. Ok. Me dedico mucho a la capacitación de docentes Ujú. y padres de familia, entonces pues por allá ando. Maravilloso. Pero Oli, te muchas agradecemos muchísimo de veras todo tu tiempo y toda Muchas- tu sapiencia. Yo encantada, yo Ajá. encantada. Y Espero que no esperamos hayan quedado programa. muchas dudas, pero es un tema muy amplio y que Es se amplio. tiene que hablar. Sí. Es una población muy vulnerable y con poca distribución en lo que se tiene que hacer en la educación especial. Así es. Pues nos rindió poco el tiempo, queremos saber más. Y sí, Sí, yo sobre con gusto la regreso. atención de los papás, Sí. sobre todo porque hay que arroparlos. Sí, mucho. Arropar a los papás y arropar a los niños, porque están solos, cada quien en su rincón. Sí. Pues les mandamos todo nuestro amor, todo nuestro apoyo, ya saben, acudir a un especialista es lo mejor que se puede hacer cuando detectamos algo y siempre hay solución. Recuerda que no estás solo. Gracias por venir a escuchar el programa de Vivir Mejor con Marta y nos vemos el próximo jueves. La cita es a las 9 de la noche. Muchas Buenas gracias. Bonita noche. Dicen que pena un santito, bajito yo oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la cena se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagro. Si tú dices que me quieres, corre todo al toro y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo, se divulga el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Tururiruri, pari, paririra, tururiruri, pari, paririra, tururiruri, pari, paririra, son las 3 de la mañana, dicen que pena un saltito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata, el que escucho aquí,
Gracias por escucharnos en Promo Estéreo, en tu programa Viviendo Mejor con Marta, todos los jueves, 9 p.m. Recuerda seguirme en mi página Plenitud de Ser. Hasta la próxima.